Un cordial saludo para todos. Soy la doctora Yamile Marcos Gutiérrez, especialista de imagenología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Quiero agradecer a la Sociedad Cubana de Imagenología su invitación a participar en esta primera jornada virtual con el fin de compartir con nuestros colegas temas de interés para toda nuestra comunidad radiológica. Comenzaremos una sesión donde impartiremos un grupo de charlas encaminadas a ilustrar el rol de la imagenología en el diagnóstico y evaluación de la hipertensión pulmonar. En este caso, comenzaremos nuestras conferencias con los retos en el diagnóstico por imagen de la hipertensión pulmonar. Para ello, comenzaremos diciendo que la hipertensión pulmonar es una enfermedad considerada como rara. No obstante, es mucho más frecuente de lo que podríamos imaginar. Se presenta a cualquier edad, en cualquier etnia, en personas de diferentes razas, pero es mucho más frecuente en adultos jóvenes, aunque en la actualidad las nuevas estadísticas están hablando sobre un aumento de su prevalencia en los adultos mayores de 65 años. En este sentido, la hipertensión pulmonar se caracteriza por un conjunto de enfermedades en las cuales existe un denominador común y es la presencia de cambios moleculares y anatómicos en la circulación pulmonar. Estos cambios tienen un avance en su evolución y producen un incremento progresivo de la resistencia vascular. Este incremento progresivo conlleva a un aumento de las presiones pulmonares y por ende la aparición de la hipertensión pulmonar, razón por la cual estos pacientes evolucionan hacia la falla del ventrículo derecho y todo este proceso tiene asociado una elevada morbilidad y mortalidad. Ahora, la hipertensión pulmonar es muy compleja desde el punto de vista etiológico. Existen numerosas causas de hipertensión pulmonar, por tanto, numerosos grupos de expertos han tratado de agrupar estas enfermedades teniendo en cuenta su fisiopatología, los parámetros hemodinámicos con los que cursa, teniendo en cuenta inclusive la respuesta al tratamiento, y de ahí que se hayan identificado 5 grupos de clasificación clínica. En este caso, en el grupo 1, tenemos la hipertensión pulmonar idiopática, la hipertensión que cursa asociada con enfermedades del tejido conectivo, la infección por VIH, la hipertensión portal, las cardiopatías congénitas. Tenemos en el grupo 2 aquella hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, y en este caso estamos hablando de aquella que se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca, en el curso de las valvulopatías, en el curso de cardiopatías congénitas o adquiridas que van a transitar con hipertensión postcapilar o venosa. Aquí en este caso se hace referencia a aquellos pacientes con masas o tumores en el interior de la aurícula izquierda, en pacientes que tienen estenosis o causas de compresión de las venas pulmonares, o en aquellos donde existe el drenaje anómalo de estas venas pulmonares. En el grupo 3 está la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares, y en este caso tenemos que incluir los pacientes epoxianos, los pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva o cuando la enfermedad pulmonar es mixta, e inclusive los pacientes que presentan enfermedades pulmonares del desarrollo. En el grupo 4, una de las más conocidas es aquellas causas que son secundarias a tromboembolia crónica y a otras obstrucciones del árbol arterial. En este caso tenemos los tumores benignos y malignos, uno de los más conocidos, el sarcoma de la arteria pulmonar, las estenosis congénitas de las arterias pulmonares, y en los casos de pacientes que son portadores de cualquier tipo de arteritis. Y por último, en el grupo 5 se agrupan aquellas enfermedades que tienen un origen desconocido o multifactorial. En este sentido, estamos hablando de algunas enfermedades sistémicas y metabólicas, de enfermedades hematológicas y de las cardiopatías complejas, de las cardiopatías congénitas complejas. Ahora, la hipertensión pulmonar también tiene una clasificación hemodinámica que va de conjunto con su definición. Nosotros tenemos un grupo de enfermedades que van a cursar con hipertensión pulmonar
precapilar y otro grupo que van a consultar con hipertensión pulmonar postcapilar. Ahora, el parámetro más importante a tener en cuenta para hablar de hipertensión pulmonar va a ser la presión media en la arteria pulmonar, que en este caso se plantea que debe ser mayor o igual de 25 milímetros de mercurio, aunque debemos acotar que recientemente en un evento, un consenso que tuvo lugar en Niza en el año 2018, este valor de corte se ha reducido a 20 milímetros de mercurio. Entonces, la hipertensión pulmonar precapilar se presenta cuando existe presión media en la arteria pulmonar mayor de 25 con una presión de enclavamiento pulmonar menor o igual que 15 milímetros de mercurio, que es lo normal. Y en este caso, las enfermedades del grupo 1, las del grupo 3, las del grupo 4 y algunas enfermedades del grupo 5 cursan con este tipo de hipertensión, que también es llamada como puramente arterial. Ahora, desde el punto de vista de la hipertensión postcapilar, aquí nos estamos refiriendo específicamente a la hipertensión venosa, y con hipertensión venosa cursan todas las enfermedades secundarias a cardiopatía, que son las del grupo 2, aunque existen enfermedades del grupo 5 que tienen también hipertensión venosa, es decir, que generalmente las enfermedades englobadas en el grupo 5 tienen una hipertensión mixta. Esto es importante a la hora de nosotros poder evaluar los cambios imagenológicos que podemos encontrar. Ahora, desde el punto de vista específico de los métodos de imágenes, debemos decir que estos juegan 4 roles fundamentales en dependencia de la técnica que se trate. Lo primero es que sugieren, y hablamos de sugerir desde el momento en punto en que puede haber pacientes en los que la hipertensión pulmonar no es sospechada y por X motivo se haga un estudio y entonces encontremos signos en ese estudio de hipertensión pulmonar. Y además de sugerir, confirman el diagnóstico. Otro rol general que juegan es que sugieren la causa de acuerdo con los hallazgos que encontremos en cada una de las imágenes. Además, algunos de ellos ayudan a la selección del tratamiento más adecuado, ya que en dependencia de los hallazgos que encontremos es factible realizar algún tratamiento y otros hallazgos pueden contraindicar el tratamiento. Y por último, muchas técnicas de imágenes, algunas de ellas ayudan a monitorizar las respuestas desde el punto de vista evolutivo. Entrando ya en materia de técnicas imagenológicas, podemos comentar que en un artículo publicado en la revista Pulmonary Circulation del 2019 se presentó un consenso a punto de partida de un panel de expertos de diferentes instituciones, donde se hace un resumen de los principales puntos en los que debemos insistir, los principales aportes de cada técnica de imagen en el contexto de la hipertensión pulmonar. Y en este caso se hace un recorrido desde la radiografía de tórax, transitando por el ecocardiograma, la tomografía multicortes, la resonancia magnética, la angiografía y las técnicas de medicina nuclear. En este sentido, queremos comentar que si bien es cierto que la angiografía pulmonar es el gold estándar para el diagnóstico de esta enfermedad, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene la misma de hacer mediciones puramente hemodinámicas, en nuestra práctica diaria tenemos que tratar de, con las técnicas menos invasivas, llegar a un acercamiento al diagnóstico de esta entidad, puesto que eso ayudaría a acelerar el mismo y a que se puedan tomar conductas de manera tal que podamos favorecer el pronóstico de estos pacientes y bueno, mejorarle su calidad de vida y disminuir la mortalidad en este sentido. Adentrándonos en las técnicas de imagen. Bueno, la radiografía de tórax, como todos sabemos, es la primera técnica de imagen ante un paciente con falta de aire en general. Tenemos que aclarar que la radiografía puede ser normal y que nos puede sugerir causas de hipertensión pulmonar y también nos permite visualizar otras causas de falta de aire que no estén asociadas específicamente a hipertensión arterial.
¿Cuáles son los signos importantes, los que hay que definir de manera rápida en una radiografía de tórax? Bueno, lo primero es que vamos a ver un aumento del hilio pulmonar fácilmente identificable. El otro elemento que vamos a ver es la dilatación del cono de la arteria pulmonar, que como sabemos en la evaluación de la silueta cardíaca nosotros evaluamos los tres contornos de la silueta cardíaca izquierda. Cuando vemos una rectificación o un abombamiento del contorno medio, enseguida pensamos que se pudiera estar tratando de una dilatación de la arteria pulmonar. Otro signo importante es la amputación de las arterias periféricas. Por supuesto, también asociado al aumento del hilio pulmonar se ve un aumento de diámetro de las arterias pulmonares centrales y bueno, ya en casos más avanzados se puede observar crecimiento de cavidades derechas, es decir, dilatación de aurícula y ventrículo derecho. Esos son los signos más generales que podemos encontrar en el rayos X de tórax. Pasando hacia la ecocardiografía, debemos decir que el ecocardiograma es el estudio de elección cuando la hipertensión pulmonar es sospechada. Inclusive es muy útil en aquellos casos donde la hipertensión pulmonar es de causa cardíaca. ¿Qué nos permite el eco? El eco nos permite hacer evaluación morfológica de los ventrículos, de sus paredes, nos permite medir el diámetro de la arteria pulmonar, el tamaño y la variabilidad respiratoria de la vena cava inferior. Con este estudio se pueden estudiar cortocircuitos intracardíacos y ya en los casos más específicos en que realicemos una ecocardiografía transesofágica se puede determinar la presencia de ductus u otros cortocircuitos extracardíacos. ¿Qué importancia tiene además el ecocardiograma? Que el ecocardiograma incluye parámetros funcionales y estos parámetros funcionales permiten hacer algunos cálculos en los que se puede evaluar la probabilidad de hipertensión arterial. Por tanto, produce un acercamiento a la posibilidad de que éste exista. Y otro de los aspectos importantes a señalar en el ecocardiograma es que es de utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento teniendo en cuenta su inocuidad y su fácil accesibilidad. Ahora, como habíamos visto, bueno, la utilidad del eco para medir y evaluar las cámaras cardíacas, para medir el TAP y sus ramos y, por supuesto, para medir el diámetro de la vena cava inferior y su distensibilidad, que en este caso los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una vena cava inferior dilatada y en la misma no colapsa con la inspiración o su colapso es menor del 50%. Otro de los aspectos importantes que se puede ver en el ecocardiograma es el abombamiento del TIV, que no es más que una traducción de signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Pasamos a la tomografía multicortes. La tomografía multicortes es una técnica versátil que ofrece la posibilidad de estudiar con una sola adquisición todos los órganos torácicos. Es una herramienta completa para hacer el diagnóstico diferencial de las causas de hipertensión pulmonar de acuerdo con su clasificación clínica. ¿Y qué debemos hacer en la tomografía multicortes? En la tomografía multicortes debemos apreciar o buscar signos vasculares, signos parenquimatosos, signos cardíacos y signos mediastínicos. El primer acercamiento a la tomografía lo tenemos con la tomografía simple de tórax. Es una técnica muy habitual, muy frecuente, a la cual nos enfrentamos a diario y el primer entrenamiento que tenemos que lograr como radiólogos es tratar de identificar, independientemente de la indicación que tenga la tomografía, tratar de identificar si en esta existen signos de hipertensión pulmonar, sobre todo en aquellos casos en que se indican tomografías de alta resolución para evaluar enfermedades como la fibrosis pulmonar, como los pacientes con enfermedades sistémicas del tejido conectivo, donde podemos ir logrando un acercamiento. Y es válido aclarar que a pesar de no estar contrastadas las estructuras vasculares, ya en la tomografía simple podemos detectar algunas alteraciones vasculares. Ahora, los signos vasculares en la hipertensión pulmonar son muy variados. Algunos de ellos se presentan en todas las formas de
de hipertensión pulmonar, es decir, en todas las causas, y algunos de ellos van a depender de la causa que haya originado la hipertensión pulmonar. Uno de los signos más frecuentes a evaluar es la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Se habla que el tronco de la arteria pulmonar está dilatado cuando mide más de 29 milímetros. Ahora, hay que aclarar que este parámetro aislado tiene baja especificidad. Es importante tenerlo en cuenta, pero tiene baja especificidad. ¿Por qué? Porque este diámetro va a depender de la edad, va a depender de la constitución física del paciente. Por ejemplo, los pacientes obesos, los deportistas, tienen tendencia a un aumento del diámetro de la arteria pulmonar. Por tanto, de manera aislada es importante tenerlo en cuenta, pero lo que más importancia adquiere en la evaluación del diámetro de la arteria pulmonar es su comparación con el diámetro de la aorta y la relación que existen entre estos dos diámetros, de manera tal que la especificidad para hipertensión pulmonar aumenta cuando la relación entre el diámetro del TAP y la aorta es mayor que 1. Otro signo visible en las angiotomografías para evaluar las estructuras vasculares es el signo del huevo y la banana. Como todos sabemos, generalmente cuando estamos en un corte donde se ve el callado aórtico, no tiene por qué visualizarse la arteria pulmonar ni ninguna de sus ramas. En el caso que haya un crecimiento importante de la arteria pulmonar e importante dilatación de sus ramas, pues se visualiza en los diferentes cortes axiales cuando vamos avanzando cráneo caudalmente a nivel del callado aórtico, se aprecia la presencia del TAP. Otro signo con alta especificidad y sensibilidad es la comparación del radio entre el bronquio y la arteria que le acompaña. De manera general, en los casos normales, esta relación es menor que 1. Cuando existe una relación arteria pulmonar bronquio mayor que 1, pues tenemos que pensar en la posibilidad de que existe hipertensión pulmonar. Y otro signo general que se puede ver en la mayoría de las causas de hipertensión pulmonar es la amputación arterial periférica. Ahora, también existen signos vasculares, no solo propios de la hipertensión pulmonar, sino secundarios a complicaciones de la misma. En este caso, podemos citar los aneurismas de las ramas principales. Tenemos la calcificación o la ateromatosis de las arterias centrales. Tenemos la presencia de trombos in situ y una complicación poco frecuente, pero que existe, es la disección de la arteria pulmonar. Ahora, también debemos identificar en las tomografías los signos cardíacos que pueden acompañar o que me van a estar dando indicios de que el paciente es portador de una hipertensión pulmonar. En este sentido, en la tomografía podemos identificar el crecimiento de cavidades derechas. Y uno de los aspectos que vamos a tener en cuenta en esta técnica es la comparación de los diámetros del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Aquí también se establece una relación y estamos hablando de que normalmente la relación BD-BI es menor que 1. En los casos de los pacientes con hipertensión pulmonar, esta relación se hace mayor que 1. Y esto es un parámetro que podemos venir evaluando desde el eco y que además podemos evaluar en el resto de las técnicas seccionales. Otro signo que se puede ver en la tomografía es el abombamiento del tabique interventricular, y otro de los elementos que debemos tener en cuenta es el aumento del grosor de las paredes del ventrículo derecho. No debemos olvidar que independientemente de que los cambios fundamentales son en lo que es las cavidades cardíacas, también hay otros signos que se consideran cardíacos, y en este caso la regurgitación de contrastes de las venas suprahepáticas, las cuales van a estar dilatadas, acompañadas de dilatación de la vena cava inferior. Otro signo importante y que debemos apreciar y evaluar si existe o no es la presencia de derrame pericárdico, porque este puede ser un signo de mal pronóstico. Y otro signo que también debemos buscar es si existe dilatación del seno coronario
ya que cuando aumentan las presiones de manera retrógrada, al igual que ocurre en la regurgitación de contraste de la vena suprahepática, pues puede haber dilatación de estas estructuras. No debemos olvidar que también debemos buscar hallazgos de la cardiopatía de base en el caso de que estemos sospechando una hipertensión pulmonar secundaria a alguna cardiopatía. En este caso, son muy frecuentes encontrar en casos de hipertensión pulmonar las comunicaciones interauriculares, los pacientes portadores de ductus arterioso permeable que producen también signos de hipertensión pulmonar y, como habíamos comentado, los drenajes anómalos de venas pulmonares, en este caso un drenaje de vena pulmonar en la cava superior, que también pueden constituir causa de hipertensión pulmonar y que son fácilmente detectables en la tomografía si somos capaces de ir a buscar estos detalles. Ahora, la tomografía también nos sirve para evaluar el parénquima pulmonar en el caso de la hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el patrón más frecuente que se ve en prácticamente todas las formas de hipertensión pulmonar? Es el patrón en mosaico. En este sentido, el patrón en mosaico se describe como zonas hipoatenuadas de parénquima pulmonar con pequeños vasos y muy finos en su interior, que a su vez se ven acompañadas de zonas de atenuación normal y de hiperatenuación. Pero este patrón no es el único que podemos encontrar en el parénquima pulmonar. También podemos encontrar los signos propios de la enfermedad de base. Podemos encontrar signos de enfisema pulmonar, podemos encontrar signos de fibrosis, podemos encontrar bronquiectasias pulmonares. También tenemos que tener en cuenta que las alteraciones del parénquima pulmonar van a depender del tipo de hipertensión. Y, por ejemplo, en el caso de la hipertensión venosa, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el patrón que habitualmente vamos a ver es aquellas imágenes en vidrio deslustrado secundaria al edema intersticial y el edema alveolar que se produce en esta entidad. Por tanto, tenemos que también hacer una evaluación del parénquima. En la hipertensión pulmonar están descritos otras alteraciones parenquimatosas y estamos hablando de la presencia de algunas lesiones nodulares que nos pueden orientar. A veces son nódulos sólidos, a veces son nódulos en vidrio deslustrado, y estos nos pueden orientar hacia la etiología de la hipertensión pulmonar o a descartar alguna que otra etiología. Ahora, la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método muy útil para el estudio de las causas cardíacas de hipertensión pulmonar. Es un método con una alta resolución espacial que permite hacer evaluación morfológica y funcional de todas las cavidades, pero en el caso del ventrículo derecho adquiere un papel fundamental porque por otras técnicas, específicamente por el eco, en dependencia de la constitución física del paciente, es muy complejo hacer la evaluación de la morfología completa y de la función del ventrículo derecho. Y es uno de los métodos que adquiere gran relevancia para establecer el pronóstico y el seguimiento del paciente después del tratamiento, puesto que, como saben, es un método que no utiliza radiaciones, además de toda la información que nos dan. Desde el punto de vista morfológico, la resonancia magnética también permite evaluar la relación entre el VD y el VI, permite evaluar el engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho y lo hace de manera muy clara, con una alta precisión. Y además también permite hacer evaluaciones de la relación entre la aorta y el TAP. Ahora, desde el punto de vista funcional, ¿cuál es el gran aporte de la resonancia? Que nos permite medir la función del ventrículo derecho, una medición directa donde nos da todos los parámetros, y esto nos permite hacer incluso comparaciones con la función del ventrículo izquierdo, hacer cálculos de todos los parámetros que se utilizan para hacer una evaluación más completa. Y también nos permite hacer evaluaciones de las valvulopatías, ya sea mitral o tricuspidia, pero en este caso la tricuspidia, la cual de cierta manera está presente en muchos de los casos de hipertensión pulmonar.
Pasamos ahora a la angiografía. Como habíamos dicho, la angiografía es el gol estándar para hacer las mediciones y definir de manera precisa si existe hipertensión pulmonar o no, ya que nos permite la medición directa de la presión de la arteria pulmonar, nos permite medir la presión capilar de enclavamiento y además nos permite hacer estimaciones de la resistencia vascular, que son los 3 parámetros hemodinámicos más importantes, los que verdaderamente se utilizan para definir si existe hipertensión pulmonar o no. La angiografía también permite hacer cálculo del gasto cardíaco y de la saturación de oxígeno en las cavidades cardíacas, nos permite medir la respuesta vasodilatadora de los agentes terapéuticos, nos permite excluir si existen cortocircuitos de izquierda a derecha y bueno, una de las indicaciones también es que nos permite hacer una evaluación de los casos que tienen tromboembolismo pulmonar, localizar el trombo, su localización, medir el tamaño y en dependencia de las características de los mismos, pues hacer una selección de los pacientes candidatos a hacer tromboendarterectomía. Ahora, la medicina nuclear también juega un papel importante en la hipertensión arterial. En este caso, la técnica de medicina nuclear más específica que se emplea y que se emplea con mayor frecuencia en el mundo es la gammagrafía de ventilación perfusión pulmonar. Esta es una técnica que tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad tromboembólica crónica y bueno, es utilizada para establecer el estado de perfusión pulmonar luego de un episodio de tromboembolismo agudo. Esta técnica consta de 2 pasos. Consta de la ventilación pulmonar en la cual el paciente inspira gases neutros o marcados con radiotrazadores para evaluar cómo llega este radiomarcador al espacio alveolar y consta de otra parte que es la perfusión donde se inyecta un radiotrazador por vía endovenosa y lo que va a medir es cómo llega este radiotrazador a los capilares pulmonares. ¿Qué es lo habitual en la enfermedad tromboembólica crónica como causa de hipertensión pulmonar? Que la ventilación sea normal y que en la perfusión se identifiquen múltiples defectos. Esto no es exclusivo de la enfermedad tromboembólica, pero sí es lo más frecuente, lo más habitual. Es válido aclarar que en la medicina nuclear existen varias técnicas que vamos a hablar más adelante porque la gammagrafía, ventilación, perfusión no es la única que se utiliza para el estudio de la hipertensión pulmonar. Estas otras técnicas van a estar incluidas en los nuevos avances en las imágenes. Primero, hay que hablar de la tomografía de doble energía. Esto es un estudio en la cual se utiliza el principio de hacer adquisiciones tomográficas con varias energías de manera tal que se pueda hacer evaluación, sustracción de las diferentes características de los tejidos y esto nos permite obtener hallazgos morfológicos, hallazgos angiográficos y además imágenes funcionales de perfusión pulmonar en una única exploración. Y bueno, las imágenes híbridas en las cuales se incluyen imágenes de medicina nuclear, que son imágenes que excepto la SPECT-CT, que es un poco más explorada en el mundo, donde se han obtenido mayores resultados de correlación con la gammagrafía por cintigrafía, es decir, es mucho más empleada, pero bueno, las otras técnicas existen, se están explorando y lo que falta es avanzar un poco más, de manera tal que, como hemos podido observar, existe una amplia gama de aplicaciones y de información que nos pueden dar los diferentes métodos de imagen. Por tanto, vamos a concluir que a pesar del carácter multidisciplinario de la hipertensión arterial, donde las especialidades clínicas lideran su manejo, las imágenes juegan un rol decisivo tanto para el diagnóstico precoz como para la identificación de sus causas y su evolución. Nosotros debemos centrar el pensamiento en la búsqueda de signos imagenológicos de la hipertensión pulmonar en todas sus modalidades diagnósticas y constituye un gran reto en el desempeño del especialista en imágenes. Y como para concluir, para finalizar nuestra conferencia,
queremos aclarar que hay tanta sensibilidad en el mundo con esta enfermedad que el 5 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, donde las diferentes sociedades, asociaciones, los diferentes grupos de expertos hacen muchísimas actividades en aras de darle promoción a la misma y poder involucrar un poco más a las instituciones y a los profesionales en el diagnóstico, evaluación y tratamiento de la misma. Muchas gracias.